Me llamo Carmen Rodríguez, y mi vida cambió drásticamente hace 8 años, cuando tenía 35 años. Todavía recuerdo ese día como si fuera ayer, el día en que el destino decidió ponerme a prueba de la manera más cruel posible. Era una mañana soleada en Valencia, el tipo de mañana que te hace pensar que nada malo puede suceder. Mi marido, Javier, y yo habíamos planeado un día de picnic en el parque. Recuerdo estar en la cocina, preparando unos bocadillos, cuando de repente sentí un hormigueo extraño en las piernas. Javier, llamé, con un toque de preocupación en mi voz, ¿puedes venir un momento? Él entró en la cocina, su rostro mostrando una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Qué pasa, cariño? No lo sé, respondí, siento algo raro en las piernas. Como si se estuvieran durmiendo, pero, diferente. Javier se acercó y me abrazó. ¿Quieres que cancelemos el picnic? Podemos ir al médico si te preocupa. Negué con la cabeza, convencida de que no era nada grave. No, seguro que no es nada. Probablemente solo necesito estirarme un poco. Oh, qué equivocada estaba. Si hubiera sabido lo que estaba por venir, habría corrido al hospital en ese mismo instante. Pero la vida no nos da esas advertencias, ¿verdad? Fuimos al parque como habíamos planeado. El día era hermoso, el cielo de un azul intenso, sin una sola nube. Extendimos nuestra manta bajo un gran roble y nos sentamos a disfrutar de nuestro picnic. Javier estaba contando una historia divertida sobre su trabajo cuando sucedió. De repente, sentí como si alguien hubiera apagado un interruptor en mi cuerpo. Mis piernas, que hace un momento estaban ahí, simplemente, desaparecieron. No físicamente, por supuesto, pero no podía sentirlas. No podía moverlas. Javier, susurré, el pánico creciendo en mi voz, no puedo mover mis piernas. Su rostro pasó de la risa a la preocupación en un instante. ¿Qué quieres decir con que no puedes moverlas? No puedo sentirlas, dije, las lágrimas comenzando a formarse en mis ojos. Es como si no estuvieran ahí. Lo que siguió fue un borrón de sirenas, luces brillantes y voces preocupadas. Javier llamó a una ambulancia y en cuestión de minutos estaba en camino al hospital. Recuerdo el viaje en la ambulancia, mirando el techo blanco, escuchando el pitido constante de las máquinas y preguntándome si esto era una pesadilla de la que pronto despertaría. En el hospital, fui sometida a una serie interminable de pruebas. Resonancias magnéticas, tomografías computarizadas, análisis de sangre, punción lumbar, parecía que cada especialista del hospital quería examinarme. Y durante todo ese tiempo, mis piernas seguían sin responder. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, un neurólogo entró en mi habitación. Su rostro era serio, y supe en ese momento que las noticias no serían buenas. Señora Rodríguez, comenzó, su voz suave pero firme, hemos revisado todos sus resultados y... Hizo una pausa, y en ese momento sentí como si el mundo se detuviera. Javier apretó mi mano, y pude sentir su tensión. Usted tiene una rara síndrome neurológica, continuó el médico. Es una condición que afecta al sistema nervioso, causando parálisis temporal en las extremidades inferiores. Las palabras cayeron sobre mí como un martillo. Parálisis temporal. Rara. Cada palabra era un golpe a mi realidad. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. El médico sacudió la cabeza. Es difícil decirlo. Podría ser semanas, meses, en algunos casos, años. Años. La palabra resonó en mi cabeza como un eco interminable. ¿Años sin poder caminar? ¿Años dependiendo de otros para las tareas más básicas? Javier habló entonces, su voz temblorosa pero determinada. ¿Hay tratamiento? Sí, respondió el médico. Comenzaremos con una terapia intensiva de fisioterapia y medicamentos para controlar la inflamación. Pero deben entender que esto será un proceso largo y difícil. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Miedo, ira, tristeza, desesperación, todos se mezclaban en un cóctel tóxico que amenazaba con ahogarme. Pero en medio de todo esto, Javier fue mi roca. Estaba allí en cada momento, sosteniendo mi mano, limpiando mis lágrimas,
prometiéndome que superaríamos esto juntos. Te amo, Carmen, me decía cada noche antes de irse a casa. Eres la mujer más fuerte que conozco. Superaremos esto, te lo prometo. Sus palabras eran un bálsamo para mi alma herida. Me aferraba a ellas como un náufrago a un salvavidas. Pero entonces, entró en escena Dolores, la madre de Javier. Desde el principio, nunca nos habíamos llevado bien. Ella siempre pensó que su hijo se merecía algo mejor que yo, una simple maestra de escuela. Y ahora, con mi condición, vio la oportunidad perfecta para sembrar la duda en la mente de Javier. Recuerdo la primera vez que vino a visitarme al hospital. Entró en la habitación con una sonrisa falsa, cargando un ramo de flores que olían demasiado dulce. «Oh, Carmen», dijo con una voz melosa que hizo que se me erizara la piel, «¿cómo te sientes, querida?» «Estoy mejorando, gracias Dolores», respondí, tratando de mantener un tono cordial. Ella se sentó junto a mi cama, mirándome con lo que parecía ser lástima, pero que yo sabía que era más bien desprecio. «Sabes», comenzó, su voz bajando a un susurro conspiratorio, «he oído hablar de casos como el tuyo. A veces, el estrés puede hacer que el cuerpo reaccione de maneras extrañas. Quizás si te relajaras un poco». Sentí que la ira crecía dentro de mí. ¿Estaba insinuando que yo estaba inventando todo esto? «Dolores», interrumpí, mi voz tensa, «esto es una condición médica real. No es estrés, no es imaginación. Es real». Ella levantó las manos en un gesto de falsa inocencia. «Oh, por supuesto, querida. No quise decir. Solo pensé que quizás». En ese momento, Javier entró en la habitación, salvándome de tener que responder. Pero pude ver en los ojos de Dolores que esto era solo el comienzo. A medida que pasaban las semanas, las visitas de Dolores se hicieron más frecuentes, y con cada visita, sus comentarios se volvían más venenosos. «Javier, cariño», la escuché decir un día cuando pensaba que yo estaba dormida, «no puedes seguir así. Necesitas pensar en ti mismo también». «Carmen, bueno, ella podría estar así durante años. ¿Has pensado en cómo afectará esto a tu vida? ¿A tu carrera?» Esperé, conteniendo la respiración, por la respuesta de Javier. Hubo un largo silencio antes de que finalmente hablara. «Mamá, por favor. Carmen me necesita ahora más que nunca. No puedo abandonarla». «No estoy diciendo que la abandones», respondió Dolores, su voz suave pero insistente. «Solo digo que necesitas cuidarte también. Quizás deberías considerar contratar a alguien para que la cuide. Alguien profesional». El silencio que siguió fue ensordecedor. Quería gritar, quería decirle a Dolores que se fuera, que dejara de envenenar a mi marido contra mí. Pero me quedé quieta, fingiendo dormir, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Lentamente, comencé a notar cambios en Javier. Ya no pasaba tanto tiempo en el hospital conmigo. Sus visitas se volvieron más cortas, más distantes. Cuando estaba allí, parecía distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. Una tarde, mientras estaba en fisioterapia, escuché a dos enfermeras hablando en el pasillo. «¿Has visto al marido de la señora Rodríguez últimamente?», dijo una. «Sí», respondió la otra, su voz baja y conspiratoria. «Viene menos, ¿verdad?». Me pregunto si. Se callaron cuando me vieron, pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada en mi mente, y comenzó a crecer, alimentada por cada visita perdida, cada llamada no respondida. Una noche, después de una sesión particularmente dolorosa de fisioterapia, Javier vino a visitarme. Parecía cansado, con ojeras bajo los ojos y una expresión de derrota en su rostro. «Carmen», dijo, sentándose en la silla junto a mi cama, «tenemos que hablar». Mi corazón se hundió. Sabía que este momento llegaría, pero aún así, no estaba preparada. «¿Qué pasa, Javier?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Él suspiró profundamente, pasándose una mano por el pelo. Esto es más difícil de lo que pensé que sería. Carmen, te amo, lo sabes, pero...
Pero tu madre piensa que soy una carga, interrumpí, la amargura filtrándose en mi voz. Javier pareció sorprendido. ¿Qué? No, no es eso. Es solo que, esto es mucho para manejar. El trabajo, el hospital, los médicos. Siento que me estoy ahogando. Sentí que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos, pero las contuve. No le daría la satisfacción de verme llorar. Así que, ¿qué estás diciendo, Javier? ¿Que vas a abandonarme cuando más te necesito? No, exclamó, pero su voz carecía de convicción. No, yo, solo necesito un poco de espacio. Para pensar. Para procesar todo esto. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de sus palabras flotando entre nosotros como una nube oscura. Bien, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Si necesitas espacio, tómalo. Pero recuerda, Javier, que yo no pedí esto. No elegí estar paralizada. Y si no puedes manejar esto ahora, ¿cómo esperas manejar en la salud y en la enfermedad de nuestros votos matrimoniales? Vi el dolor en sus ojos, pero también vi algo más. Alivio. Y eso me dolió más que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Javier se fue esa noche, prometiendo volver pronto. Pero en mi corazón, sabía que algo había cambiado irrevocablemente. El hombre que había jurado amarme para siempre estaba desapareciendo lentamente, reemplazado por un extraño que no podía manejar la realidad de mi condición. Esa noche, lloré hasta quedarme dormida. Lloré por la vida que había perdido, por el futuro que se desvanecía ante mis ojos. Pero en medio de mis lágrimas, sentí que algo dentro de mí se endurecía. Una determinación que no sabía que tenía comenzó a crecer. Decidí en ese momento que, con o sin Javier, iba a superar esto. Iba a caminar de nuevo, iba a recuperar mi vida. Y si él no podía estar a mi lado durante los momentos difíciles, entonces no merecía estar allí para celebrar mi triunfo. A la mañana siguiente, cuando la enfermera entró para mi chequeo habitual, me encontró con una nueva luz en los ojos. Buenos días, Carmen, dijo, sorprendida por mi expresión determinada. ¿Cómo te sientes hoy? Sonreí, una sonrisa genuina por primera vez en meses. Lista para luchar, respondí. Lista para volver a caminar. Y así, con esa simple declaración, comenzó mi verdadero viaje de recuperación. Un viaje que me llevaría por caminos que nunca imaginé, enfrentando desafíos que nunca esperé, pero que al final, me haría más fuerte de lo que jamás pensé que podría ser. La determinación que había descubierto en mí misma esa noche en el hospital se convirtió en mi faro guía durante los meses siguientes. Cada día era una batalla, no solo contra mi condición, sino también contra la creciente distancia entre Javier y yo. Mientras yo luchaba por recuperar el control de mi cuerpo, sentía que perdía el control de mi matrimonio. Las visitas de Javier se volvieron cada vez más esporádicas. Cuando venía, sus ojos evitaban los míos, y sus conversaciones eran superficiales, como si estuviera hablando con una extraña y no con su esposa de años. Una tarde, después de una sesión particularmente agotadora de fisioterapia, escuché voces familiares en el pasillo. Era Javier, pero no estaba solo. La voz de una mujer, joven y melodiosa, lo acompañaba. Me quedé inmóvil en mi cama, con el corazón latiendo furiosamente mientras escuchaba su conversación. Javier, no deberías sentirte culpable, decía la voz femenina. Estás haciendo todo lo que puedes. Lo sé, Lucía, respondió Javier con un suspiro. Es solo que, es difícil verla así. A veces siento que la Carmen que conocí ya no está allí. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Quién era esta Lucía? ¿Y cómo se atrevía Javier a decir que yo ya no estaba allí? Cuando entraron en la habitación, fingí estar dormida. A través de mis pestañas entrecerradas, vi a una mujer joven, probablemente de unos 28 años, con cabello oscuro y ojos brillantes. Era hermosa, de una manera que me hizo sentir repentinamente vieja y marchita. Esta es Carmen, dijo Javier en voz baja. Mi esposa. Lucía se acercó a mi cama, mirándome con una mezcla de lástima y curiosidad. Pobrecita, murmuró. Debe ser tan difícil para ella. Quería gritar,
quería saltar de la cama y decirles que podía escucharlos, que seguía siendo yo misma, que seguía siendo Carmen. Pero me quedé quieta, observando en silencio cómo mi marido y esta extraña compartían una intimidad que una vez fue nuestra. Después de ese día, la presencia de Lucía se volvió constante. Aunque nunca la veía directamente, escuchaba su nombre en las conversaciones de las enfermeras, en los susurros de Javier por teléfono. Dolores, mi suegra, parecía encantada con ella. Oh, Javier, la escuché decir un día, Lucía es una chica tan dulce. Es tan bueno que tengas a alguien que te apoye durante este tiempo difícil. Cada palabra era como un cuchillo en mi corazón. ¿Dónde estaba mi apoyo? ¿Dónde estaba la comprensión para mí, que estaba luchando cada día por recuperarme? A medida que pasaban las semanas, comencé a notar pequeños cambios en Javier. Llegaba con una colonia diferente, su ropa parecía más cuidada, y a veces, cuando pensaba que no lo estaba mirando, veía una sonrisa en su rostro que no había visto en meses. Una tarde, mientras me preparaba para otra sesión de fisioterapia, Javier entró en mi habitación. Parecía nervioso, jugando con su anillo de bodas de una manera que conocía bien. Carmen, comenzó, su voz temblorosa, tenemos que hablar. Mi corazón se hundió. Sabía lo que venía, lo había estado esperando durante semanas, pero aún así, no estaba preparada. ¿Qué pasa, Javier?, pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. Él tomó una respiración profunda. Carmen, yo, he conocido a alguien. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, pesadas y definitivas. Aunque lo sabía, escucharlo en voz alta fue como un golpe físico. Es Lucía, ¿verdad?, dije, sorprendida por la calma en mi voz. Javier pareció sorprendido. ¿Cómo? No soy estúpida, Javier, interrumpí. Puede que esté paralizada, pero mis oídos y mi cerebro funcionan perfectamente. Él tuvo la decencia de parecer avergonzado. Lo siento, Carmen. Nunca quise que las cosas fueran así. Es solo que... Lucía me entiende. ¿Ella? ¿Ella qué?, interrumpí, la ira finalmente rompiendo mi fachada de calma. ¿No está rota? ¿No es una carga para ti? No es así, exclamó Javier. Tú sabes que esto ha sido difícil para mí también. Yo no pedí esto, Carmen. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Tú no lo pediste? ¿Y crees que yo sí? ¿Crees que elegí estar así, Javier? El silencio que siguió fue ensordecedor. Nos miramos el uno al otro, dos extraños unidos por votos que ahora parecían vacíos. Quiero el divorcio, Carmen, dijo finalmente Javier, su voz apenas un susurro. Aunque esperaba esas palabras, escucharlas en voz alta me dejó sin aliento. Era como si el último hilo que me conectaba a mi vida anterior se hubiera roto. Bien, respondí, sorprendida por la frialdad en mi voz. Si eso es lo que quieres, Javier, entonces vete. Vete con tu Lucía y tu madre. Pero recuerda esto, yo soy más fuerte de lo que tú o ellas creen. Y un día, me levantaré de esta cama y caminaré de nuevo. Y cuando lo haga, será sin ti. Vi el dolor en sus ojos, pero también vi alivio. Y eso, más que nada, me dio la fuerza para mantener mi compostura. Javier se fue esa tarde, prometiendo que su abogado se pondría en contacto conmigo. Me quedé sola en mi habitación de hospital, mirando por la ventana como el sol se ponía sobre Valencia. Debería haber estado devastada, debería haber estado llorando. Pero en lugar de lágrimas, sentí una determinación feroz crecer dentro de mí. Los días siguientes pasaron en un borrón de papeles legales y conversaciones con abogados. Firmé los papeles del divorcio desde mi cama de hospital, mi mano temblando ligeramente mientras escribía mi nombre. Con cada firma, sentía como si estuviera cerrando un capítulo de mi vida. Una tarde, mientras miraba los papeles firmados, una enfermera entró en mi habitación. Era María, una de las pocas personas que realmente me habían apoyado durante mi estancia en el hospital. ¿Cómo estás, Carmen?, preguntó, su voz llena de preocupación. Por un momento, consideré mentir, decir que estaba bien. Pero la amabilidad en sus ojos rompió algo dentro de mí.
No lo sé, María, respondí honestamente. Me siento vacía. Como si todo lo que creía saber sobre mi vida fuera una mentira. María se sentó a mi lado, tomando mi mano entre las suyas. Escúchame, Carmen. Lo que te ha pasado es terrible. Nadie debería pasar por esto. Pero tú eres más fuerte que esto. He visto cómo luchas cada día en la fisioterapia. He visto la determinación en tus ojos. No dejes que esto te defina. Sus palabras encendieron algo dentro de mí. Tenía razón. No podía dejar que las acciones de Javier, Lucía y Dolores me definieran. Yo era más que la esposa abandonada, más que la paciente en una cama de hospital. Tienes razón, María, dije, sintiendo una nueva resolución crecer dentro de mí. No voy a dejar que esto me destruya. Voy a luchar, no solo por caminar de nuevo, sino por vivir la vida que merezco. Esa noche, mientras yacía en mi cama, hice un juramento silencioso. Juré que un día, Javier, Lucía y Dolores pagarían por su crueldad. No con violencia o venganza mezquina, sino con mi éxito, con mi triunfo sobre la adversidad que ellos pensaron que me destruiría. Me dormí esa noche no con lágrimas en los ojos, sino con una sonrisa de determinación en mis labios. El camino por delante sería difícil, lo sabía. Pero también sabía que era más fuerte de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Y un día, les mostraría exactamente de qué estaba hecha Carmen Rodríguez. Los días que siguieron a la firma de los papeles del divorcio fueron un torbellino de emociones y decisiones. Mientras yacía en mi cama de hospital, mirando el techo blanco que se había convertido en mi constante compañero, tomé la decisión más importante de mi vida, mantener mi recuperación en secreto. No fue una decisión fácil. Una parte de mí quería gritar al mundo cada pequeño progreso, demostrarle a Javier y a todos los que dudaron de mí que estaba mejorando. Pero otra parte, una parte más sabia y calculadora, me susurraba que la sorpresa sería mucho más dulce. Con esta resolución en mente, comencé a planear mi próximo movimiento. Barcelona se presentó como la opción perfecta para un nuevo comienzo. Era lo suficientemente lejos de Valencia como para evitar encuentros casuales, pero lo suficientemente cerca para mantenerme conectada con mi pasado cuando estuviera lista para enfrentarlo. Una mañana, mientras el sol de Valencia se colaba por la ventana de mi habitación, le comuniqué mi decisión a María, mi enfermera de confianza. ¿Barcelona?, preguntó, sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Estás segura, Carmen? Asentí con determinación. Necesito un nuevo comienzo, María. Aquí, cada rincón me recuerda a Javier, a la vida que perdí. En Barcelona, puedo ser quien yo quiera ser. María me miró por un largo momento antes de sonreír. Sabes, cuando te conocí, pensé que eras una mujer fuerte. Ahora veo que eres mucho más que eso. Eres indestructible, Carmen. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba para dar el siguiente paso. Con la ayuda de María y algunos contactos que tenía en Barcelona, logré organizar mi traslado a un centro de rehabilitación allí. Le hice prometer a María que mantendría mi progreso en secreto, especialmente de Javier y su familia. El día de mi partida llegó más rápido de lo que esperaba. Mientras me acomodaba en la ambulancia que me llevaría a mi nueva vida, eché un último vistazo a Valencia. Era el final de un capítulo, pero estaba decidida a que no sería el final de mi historia. Barcelona me recibió con un cielo despejado y una brisa marina que parecía susurrar promesas de nuevos comienzos. El centro de rehabilitación era moderno y acogedor, con vistas al Mediterráneo que me recordaban que el mundo era mucho más grande que mis problemas. Fue allí donde conocí a Alejandro, el fisioterapeuta que cambiaría mi vida. Alto, con ojos amables y una sonrisa que irradiaba paciencia, Alejandro se convirtió en mi roca durante los meses más difíciles de mi recuperación. Bueno, Carmen, dijo en nuestra primera sesión, sus ojos brillando con determinación, ¿estás lista para caminar? No pude evitar soltar una risa amarga. He estado lista desde hace meses. Mi cuerpo simplemente no coopera. Alejandro sonrió, una sonrisa que llegaba hasta sus ojos. Ah, pero eso es porque tu cuerpo y tu mente no están sincronizados aún. Mi trabajo es ayudarte a reconectar los dos. Y así comenzó nuestra rutina diaria.
Horas de ejercicios extenuantes, de frustración y lágrimas, pero también de pequeños triunfos que se sentían como enormes victorias. Alejandro estaba allí en cada paso del camino, literalmente. Vamos, Carmen, me animaba cuando sentía que no podía más. Piensa en tu meta. ¿Qué es lo que más deseas hacer cuando puedas caminar de nuevo? Cerré los ojos, visualizando el momento. Quiero caminar por la playa, respondí, sentir la arena entre mis dedos de los pies. Alejandro sonrió. Entonces, hagamos que eso suceda. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Poco a poco, comencé a sentir vida en mis piernas nuevamente. Primero fueron pequeños espasmos, luego movimientos más controlados. El día que logré mover mi dedo gordo del pie a voluntad, lloré de alegría. Alejandro estaba allí, su mano en mi hombro, su sonrisa tan amplia como la mía. Lo estás haciendo, Carmen. Estás volviendo. Pero Alejandro no solo me ayudó físicamente. Se convirtió en un verdadero amigo, alguien en quien podía confiar y con quien podía hablar sobre todo lo que había pasado. Una noche, después de una sesión particularmente difícil, me encontré contándole toda la historia de Javier y Lucía. ¿Sabes qué es lo peor?, le dije, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Una parte de mí todavía los ama. A Javier, incluso a mi suegra. Y me odio por eso. Alejandro me miró con comprensión. No te odies por eso, Carmen. El amor no desaparece de la noche a la mañana, incluso cuando nos han herido. Pero puedes usar ese amor como combustible para tu recuperación. Demuéstrales que eres más fuerte de lo que ellos creen. Sus palabras resonaron en mí, dándome una nueva perspectiva. No estaba recuperándome solo para mí, sino para demostrarles a todos los que dudaron de mí que estaban equivocados. Con renovada determinación, me sumergí en mi recuperación. Cada día era una lucha, pero cada pequeño progreso era una victoria. El día que logré ponerme de pie por mi cuenta, aunque solo fuera por unos segundos, sentí que podía conquistar el mundo. «Lo hiciste, Carmen», exclamó Alejandro, su rostro radiante de orgullo. «¿Cómo te sientes?» Me tambaleé un poco, mis piernas temblando por el esfuerzo, pero me mantuve firme. «Me siento viva», respondí, las lágrimas de alegría corriendo por mis mejillas. Fue en ese momento, de pie por primera vez en más de un año, que tomé otra decisión que cambiaría mi vida. Decidí que cuando finalmente pudiera caminar de nuevo, no solo volvería a mi antigua vida. Crearía una completamente nueva. «Alejandro», dije, mi voz temblando de emoción, «quiero estudiar Derecho». Él me miró sorprendido. «¿Derecho? Eso es un gran cambio de la enseñanza». Asentí. «Quiero ayudar a personas como yo. Personas que han sido abandonadas cuando más lo necesitaban. Quiero luchar por los derechos de los discapacitados». Alejandro sonrió, una sonrisa llena de orgullo y algo más, algo que no pude identificar en ese momento. «Si alguien puede hacerlo, eres tú, Carmen». Los meses siguientes fueron un torbellino de fisioterapia y estudios. Mientras continuaba con mi recuperación física, comencé a tomar cursos en línea para prepararme para la universidad. Alejandro me apoyó en cada paso del camino, quedándose hasta tarde para ayudarme a estudiar después de nuestras sesiones de fisioterapia. Finalmente, después de 2 años de lucha constante, sucedió. Di mis primeros pasos sin ayuda. Fue un momento surrealista, como si estuviera viviendo un sueño. Caminé tambaleante hacia Alejandro, quien me esperaba con los brazos abiertos, las lágrimas brillando en sus ojos. «Lo hiciste, Carmen», susurró mientras me abrazaba. «Sabía que lo harías». Esa noche, Alejandro y yo celebramos mi triunfo con una cena en la playa. Mientras caminaba por la arena, sintiendo las olas lamer mis pies, me sentí renacida. Era una nueva Carmen, más fuerte y determinada que nunca. «Gracias, Alejandro», dije, mirando al hombre que se había convertido en mi mejor amigo y confidente. «No habría podido hacer esto sin ti». Él sonrió, esa sonrisa que había llegado a conocer tan bien. «Tú hiciste todo el trabajo duro, Carmen. Yo solo estuve allí para animarte».
Mientras mirábamos el sol ponerse sobre el Mediterráneo, sentí que un capítulo de mi vida se cerraba y otro se abría. Había superado lo que muchos considerarían imposible, pero sabía que mi viaje apenas comenzaba. Los años siguientes pasaron en un borrón de estudio y trabajo duro. Me sumergí en mis estudios de Derecho, determinada a sobresalir. Y lo hice. Me gradué con honores, especializada en derechos de los discapacitados. Pero no me detuve allí. Con la ayuda de Alejandro y algunos compañeros de la universidad, fundé una ONG dedicada a ayudar a personas con enfermedades crónicas y discapacidades. La llamamos Segundo Amanecer, un nombre que simbolizaba la esperanza y el nuevo comienzo que queríamos ofrecer. Nuestra ONG creció rápidamente, ganando reconocimiento por nuestro trabajo en la defensa de los derechos de los discapacitados y la provisión de apoyo legal y emocional a quienes lo necesitaban. Cada victoria en los tribunales, cada vida que cambiamos, se sentía como una victoria personal sobre aquellos que una vez me habían abandonado. A lo largo de todo esto, Alejandro permaneció a mi lado. Nuestra amistad había florecido en algo más profundo, aunque ninguno de los dos se atrevía a ponerle un nombre. Él era mi roca, mi confidente, mi mayor animador. Una noche, mientras celebrábamos otra victoria legal para nuestra ONG, Alejandro me miró con una intensidad que me quitó el aliento. «Carmen», dijo, su voz suave pero firme, «estoy tan orgulloso de ti. Has recorrido un largo camino desde aquel primer día en el centro de rehabilitación». Sonreí, sintiendo una calidez extenderse por mi pecho. «No habría llegado tan lejos sin ti, Alejandro». Él tomó mi mano, sus ojos nunca dejando los míos. «Tú eres la fuerte, Carmen. Siempre lo has sido. Yo solo tuve la suerte de estar allí para verlo». En ese momento, mirando a los ojos del hombre que había estado a mi lado durante mi viaje más difícil, me di cuenta de que había encontrado algo que pensé que había perdido para siempre: amor. Un amor basado en el respeto mutuo, la admiración y la amistad. Mientras miraba hacia el futuro, me sentí lista para cualquier desafío que pudiera venir. Había caído, me había levantado, y ahora estaba lista para volar. Y sabía que, pasara lo que pasara, ya no estaba sola. El día que recibí la noticia del Premio Nacional de Derechos Humanos para nuestra ONG, Segundo Amanecer, sentí que todo por lo que había luchado finalmente se materializaba. Era un reconocimiento no solo a nuestro trabajo, sino a cada persona que había confiado en nosotros, a cada batalla legal que habíamos librado, a cada vida que habíamos tocado. Alejandro fue el primero en enterarse. Irrumpió en mi oficina, sus ojos brillando con emoción. «Carmen. Lo hemos logrado», exclamó, agitando el correo electrónico impreso en su mano. Me levanté de mi escritorio, el corazón latiendo con fuerza. «¿El premio nacional? ¿Es en serio?» Él asintió, su sonrisa tan amplia que parecía que su rostro se partiría en dos. Sin pensarlo, me lancé a sus brazos, riendo y llorando al mismo tiempo. «Lo hicimos, Alejandro», susurré contra su pecho. «Realmente lo hicimos». Él me abrazó con fuerza, su voz suave en mi oído. «Tú lo hiciste, Carmen. Este es tu triunfo». Nos quedamos así por un momento, abrazados en la oficina, saboreando la victoria. Pero pronto, la realidad de lo que significaba este premio comenzó a asentarse. «La ceremonia», dije, apartándome ligeramente. «Será transmitida a nivel nacional, ¿verdad?» Alejandro asintió, su expresión volviéndose seria al ver la preocupación en mis ojos. «Sí, lo será». «¿Estás pensando en...?» «Javier», completé su frase. «Y Lucía. Y Dolores. Verán la ceremonia. Me verán». Por un momento, el miedo amenazó con abrumarme. Durante años, había mantenido mi recuperación y mi nueva vida en secreto, protegiendo celosamente mi privacidad. Y ahora, de repente, todo estaría expuesto ante el país entero. Alejandro tomó mis manos entre las suyas, su mirada firme y reconfortante. «Carmen, escúchame. Has trabajado duro para llegar hasta aquí. Has ayudado a cientos de personas. Has cambiado vidas. No dejes que el miedo a tu pasado te robe este momento». Respiré hondo, dejando que sus palabras me calmaran. Tenía razón,
por supuesto. Este era mi momento, el culminación de años de lucha y determinación. No iba a permitir que mi pasado me lo arrebatara. Tienes razón, dije finalmente, cuadrando los hombros. Es hora de que el mundo conozca a la nueva Carmen Rodríguez. Los días previos a la ceremonia pasaron en un torbellino de preparativos. Entrevistas, reuniones, elección de vestuario, todo parecía un sueño. Pero en medio de todo el caos, una pregunta persistía en mi mente: ¿cómo reaccionarían Javier y los demás al verme? La noche de la ceremonia llegó más rápido de lo que esperaba. Mientras me preparaba en el hotel, mirando mi reflejo en el espejo, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Vestida con un elegante traje azul marino, el cabello recogido en un moño sofisticado, parecía la personificación del éxito y la confianza. Alejandro tocó suavemente a la puerta. ¿Estás lista, Carmen? Tomé una última respiración profunda, alisando mi traje. Estoy lista. El viaje al lugar de la ceremonia fue un borrón de luces de la ciudad y nervios contenidos. Alejandro sostuvo mi mano todo el camino, su presencia silenciosa un ancla en medio de la tormenta de mis emociones. Cuando llegamos, el flash de las cámaras y el murmullo de la multitud me golpearon como una ola. Periodistas gritaban preguntas, fotógrafos clamaban por una imagen. Por un momento, me sentí abrumada. Pero entonces, sentí la mano de Alejandro en mi espalda, firme y reconfortante. «Tú puedes hacerlo», susurró. «Estoy aquí contigo». Con esas palabras, encontré mi fuerza. Caminé por la alfombra roja con la cabeza en alto, sonriendo a las cámaras, respondiendo preguntas con gracia y confianza. Era como si toda mi vida me hubiera preparado para este momento. Dentro del auditorio, el ambiente era eléctrico. Líderes de derechos humanos, políticos, celebridades, todos reunidos para celebrar el trabajo de personas como nosotros. Mientras tomaba mi asiento en la primera fila, no pude evitar maravillarme ante lo lejos que había llegado. El presentador subió al escenario, su voz resonando por el auditorio. «Bienvenidos a la ceremonia anual de Premios Nacionales de Derechos Humanos». Mientras escuchaba los discursos introductorios, mis ojos recorrían la audiencia. Y entonces, los vi. En la quinta fila, cerca del pasillo, estaban Javier, Lucía y Dolores. Mi corazón dio un vuelco. Javier parecía mayor de lo que recordaba, con canas en las sienes y líneas alrededor de los ojos. Lucía, sentada a su lado, seguía siendo hermosa, pero había una tensión en su rostro que no estaba allí antes. Y Dolores, mi ex-suegra, parecía haber envejecido una década. Por un momento, nuestros ojos se encontraron. Vi la confusión en sus rostros, el shock del reconocimiento. Javier se inclinó hacia adelante, sus ojos abiertos de par en par, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Pero antes de que pudiera reaccionar más, escuché mi nombre. Y el Premio Nacional de Derechos Humanos de este año va para Carmen Rodríguez y la ONG Segundo Amanecer. El auditorio estalló en aplausos. Alejandro me dio un abrazo rápido antes de que me pusiera de pie. Caminé hacia el escenario, cada paso firme y decidido. Este era mi momento, y nada ni nadie me lo iba a quitar. Mientras subía las escaleras del escenario, sentí como si estuviera ascendiendo a una nueva vida. Cada paso me alejaba más de la Carmen que había sido abandonada en ese hospital, y me acercaba más a la mujer en la que me había convertido. Tomé el premio, su peso sólido y reconfortante en mis manos. Miré hacia la audiencia, hacia las cámaras que transmitían este momento a toda España. Y entonces, comencé a hablar. «Gracias», dije, mi voz firme y clara. «Este premio no es solo mío. Es de cada persona que ha confiado en Segundo Amanecer. De cada individuo que ha luchado contra la discriminación y la injusticia. De cada ser humano que se ha negado a ser definido por sus limitaciones». Hice una pausa, mis ojos encontrando los de Javier en la audiencia. Vi la culpa, el arrepentimiento en su mirada. Pero ya no sentí dolor. Solo una profunda sensación de paz. Hace 8 años, me dijeron que nunca volvería a caminar. Me dijeron que mi vida, tal como la conocía, había terminado.
Algunas personas cercanas a mí decidieron que ya no valía la pena quedarse. Vi a Lucía bajar la mirada, a Dolores removerse incómoda en su asiento. Pero aprendí algo importante en ese momento. Aprendí que somos más fuertes de lo que creemos. Que nuestro valor no está en nuestras piernas, o en nuestros brazos, o en ninguna parte de nuestro cuerpo. Está en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra determinación de seguir adelante a pesar de todo. Los aplausos comenzaron a crecer, pero levanté una mano, pidiendo silencio. Este premio es para todos aquellos que han sido subestimados, abandonados, olvidados. Es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de reescribir su historia. De que no importa cuántas veces caigamos, siempre podemos levantarnos de nuevo. Miré directamente a la cámara, sabiendo que mis palabras llegarían a cada rincón de España. A todos los que están luchando ahora mismo, les digo, no se rindan. Su historia no ha terminado. Y a todos los que alguna vez dudaron de alguien con una discapacidad, les digo, abran sus ojos. Porque las personas más fuertes que conozco son aquellas que han tenido que luchar contra todo pronóstico. Terminé mi discurso entre una ovación ensordecedora. Mientras bajaba del escenario, vi a Javier ponerse de pie, sus ojos llenos de lágrimas. Pero ya no me importaba. Mi vida ya no giraba en torno a él o a lo que me había hecho. Alejandro me esperaba al pie del escenario, su rostro radiante de orgullo. Me envolvió en un abrazo, susurrando palabras de felicitación en mi oído. Y en ese momento, rodeada por los aplausos y el amor de la persona que había estado a mi lado durante todo este viaje, me sentí verdaderamente invencible. Esa noche, mientras celebrábamos en el hotel, Alejandro me tomó aparte. Carmen, dijo, su voz suave pero intensa, hay algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué es, Alejandro? Él tomó mis manos entre las suyas. Te amo. Te he amado desde el momento en que te vi luchar con tanta determinación en aquella primera sesión de fisioterapia. Eres la mujer más fuerte, más valiente y más increíble que he conocido. Las lágrimas llenaron mis ojos. Oh, Alejandro, susurré. Yo también te amo. Has sido mi roca, mi apoyo, mi mejor amigo. No puedo imaginar mi vida sin ti. Nos besamos entonces, un beso lleno de promesas y esperanza para el futuro. Y supe, en ese momento, que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Un capítulo lleno de amor, de propósito y de la dulce satisfacción de haber superado todos los obstáculos en mi camino. La mañana después de la ceremonia de premios, desperté con una mezcla de emociones. La euforia de la victoria aún corría por mis venas, pero también sentía una extraña calma, como si finalmente hubiera cerrado un capítulo largo y doloroso de mi vida. Alejandro dormía pacíficamente a mi lado, su rostro relajado en el sueño. Sonreí, recordando nuestra confesión de amor la noche anterior. Parecía que el universo finalmente estaba alineándose a mi favor. Me levanté sigilosamente y me acerqué a la ventana del hotel. Barcelona se extendía ante mí, la ciudad que me había visto renacer. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre el horizonte, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Era un nuevo día, en más de un sentido. El sonido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era María, mi antigua enfermera de Valencia. Carmen, exclamó en cuanto contesté. Estuviste increíble anoche. Te vi en la televisión y no pude evitar llorar de orgullo. Sonreí, sintiendo una oleada de afecto por esta mujer que había sido testigo de mis momentos más oscuros. Gracias, María. Significa mucho viniendo de ti. Hubo una pausa antes de que María hablara de nuevo, su voz más seria esta vez. Carmen, hay algo que debes saber. Javier está aquí, en el hospital. Vino temprano esta mañana, preguntando por ti. Sentí que mi corazón se detenía por un momento. ¿Javier? ¿Qué quería? Dice que necesita hablar contigo, respondió María. Parecía destrozado, Carmen. Nunca lo había visto así. Cerré los ojos, respirando profundamente. Una parte de mí quería ignorarlo, dejar que se fuera con su culpa y remordimiento. Pero otra parte,
la parte que había aprendido el valor del perdón y la compasión, sabía que tenía que enfrentar esto. Gracias por avisarme, María, dije finalmente. Me encargaré de esto. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana por un largo rato. Alejandro se despertó poco después, y al ver mi expresión, supo inmediatamente que algo pasaba. «Carmen, ¿estás bien?», preguntó, acercándose a mí. Le conté sobre la llamada de María y la visita de Javier al hospital. Alejandro me escuchó en silencio, sus ojos llenos de preocupación y amor. «¿Qué piensas hacer?», preguntó cuando terminé. Tomé una respiración profunda. Creo que necesito hablar con él. Cerrar este capítulo de una vez por todas. Alejandro asintió, tomando mis manos entre las suyas. Lo que decidas hacer, estaré aquí para apoyarte. Esa tarde, después de la rueda de prensa posterior a la ceremonia de premios, me dirigí al hospital en Valencia. Cada kilómetro recorrido era como retroceder en el tiempo, reviviendo memorias que creía haber dejado atrás. Cuando llegué, María me estaba esperando en la entrada. Me abrazó fuertemente, sus ojos brillantes de emoción. «Estoy tan orgullosa de ti, Carmen», susurró. «Gracias por todo, María», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. «No habría llegado hasta aquí sin ti». María me guió hasta una pequeña sala de espera. «Está ahí dentro», dijo, señalando la puerta. «¿Quieres que me quede contigo?». Negué con la cabeza. «Esto es algo que necesito hacer sola». Con un último apretón de manos de María, abrí la puerta y entré. Javier estaba de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra la luz del atardecer. Al oír la puerta, se giró rápidamente. Por un momento, nos quedamos mirándonos en silencio. El hombre frente a mí parecía una sombra del Javier que recordaba. Sus ojos estaban hundidos, con profundas ojeras, y su postura era la de un hombre derrotado. «Carmen», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Yo, no sé por dónde empezar». «¿Qué tal por el principio?», sugerí, mi voz más firme de lo que me sentía. Javier asintió, pasándose una mano por el pelo canoso. «Te debo una disculpa, Carmen». «No, te debo mucho más que eso. Lo que te hice, lo que te hicimos, es imperdonable». «¿Por qué estás aquí, Javier?», pregunté, manteniendo mi voz neutral. Él me miró, sus ojos llenos de una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. «Anoche, cuando te vi en la televisión, fue como si alguien me hubiera dado una bofetada. Ver en lo que te has convertido, lo que has logrado. Me di cuenta de lo estúpido y cobarde que fui». Hizo una pausa, tomando una respiración temblorosa. «Quería decirte que lo siento. Que me arrepiento cada día de haberte abandonado cuando más me necesitabas. Que tu fuerza y tu determinación me han hecho darme cuenta de lo débil que fui». Escuché sus palabras en silencio, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Parte de mí quería gritarle, hacerle sentir todo el dolor que me había causado. Pero otra parte, la parte que había crecido y madurado a través de mis luchas, sentía una especie de compasión por este hombre roto frente a mí. «¿Y Lucía?», pregunté finalmente. «¿Dolores?». Javier bajó la mirada. «Lucía y yo, no funcionó. Ella me dejó hace un año. Y mi madre, bueno, creo que finalmente se dio cuenta del daño que causó. No nos hablamos mucho estos días». Asentí lentamente, procesando la información. «¿Sabes, Javier? Durante años, soñé con este momento. Imaginé todas las cosas que te diría, todo el dolor que te haría sentir. Vi cómo se encogía ante mis palabras, preparándose para lo peor. Pero ahora que estás aquí», continué, «me doy cuenta de que ya no necesito eso. El rencor, el odio, eso solo me mantendría atada a un pasado que ya no me define». Javier me miró, sorprendido. «Carmen, yo». Levanté una mano, interrumpiéndolo. «No he terminado. Lo que hiciste fue cruel y cobarde. Me lastimaste de una manera que nunca creí posible. Pero también me diste algo». «¿Qué?», preguntó, confundido. «La oportunidad de descubrir mi propia fuerza», respondí.
Si no me hubieras abandonado, quizás nunca habría descubierto de lo que soy capaz. Nunca habría fundado Segundo Amanecer, nunca habría ayudado a todas esas personas. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. No te estoy agradeciendo, Javier. Lo que hiciste estuvo mal. Pero he aprendido a ver más allá del dolor, a encontrar el propósito en el sufrimiento. Javier asintió lentamente, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Eres una mujer increíble, Carmen. Siempre lo fuiste. Lamento haber sido demasiado ciego para verlo. Ya no importa, dije suavemente. Esa parte de mi vida terminó. He encontrado mi camino, mi propósito. Y he encontrado el amor verdadero, uno que me apoya y me fortalece. Vi un destello de dolor en sus ojos, pero también de comprensión. Me alegro por ti, Carmen. De verdad. Te mereces toda la felicidad del mundo. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de nuestro pasado compartido flotando entre nosotros. Finalmente, me acerqué a él y, para su sorpresa, le di un breve abrazo. Te perdono, Javier, susurré. No por ti, sino por mí. Porque necesito liberar este último vestigio de mi pasado para poder abrazar completamente mi futuro. Cuando me aparté, vi gratitud y alivio en sus ojos. Gracias, Carmen. No merezco tu perdón, pero lo atesoraré siempre. Con un último asentimiento, me di la vuelta y salí de la habitación. María estaba esperando afuera, su rostro lleno de preocupación. ¿Estás bien?, preguntó. Sonreí, sintiendo como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Estoy más que bien, María. Estoy libre. Esa noche, volví a Barcelona. Alejandro me esperaba en nuestro apartamento, sus ojos llenos de amor y preocupación. Le conté todo lo que había pasado con Javier, cómo finalmente había encontrado el cierre que necesitaba. Estoy tan orgulloso de ti, dijo Alejandro, abrazándome fuertemente. Eres la persona más fuerte y compasiva que conozco. Mientras nos abrazábamos, miré por la ventana hacia la ciudad que se había convertido en mi hogar. Barcelona brillaba en la noche, llena de promesas y posibilidades. ¿Sabes qué?, dije, girándome hacia Alejandro. Creo que es hora de contar mi historia. Él me miró, intrigado. ¿Qué quieres decir? Quiero escribir un libro, expliqué. Sobre mi journey, sobre Segundo Amanecer, sobre todas las personas que hemos ayudado. Quiero que sea una fuente de inspiración para otros que están luchando. Alejandro sonrió, sus ojos brillando con orgullo y amor. Es una idea maravillosa, Carmen. Tu historia merece ser contada. En los meses siguientes, me sumergí en la escritura de mi libro. Cada palabra era como un paso más en mi viaje de sanación. Compartí mis luchas, mis triunfos, las lecciones que había aprendido en el camino. El libro se publicó un año después y se convirtió en un bestseller casi de inmediato. Recibí miles de cartas de personas de todo el mundo que se sentían inspiradas por mi historia. Pero lo más importante fue la entrevista exclusiva que di a un periódico nacional después de la publicación del libro. En ella, conté toda mi historia, desde el diagnóstico inicial hasta mi triunfo en la ceremonia de premios. La historia se volvió viral. De repente, Javier, Lucía y Dolores se encontraron expuestos públicamente por sus acciones pasadas. No por venganza de mi parte, sino como una consecuencia natural de la verdad saliendo a la luz. Javier perdió su trabajo de prestigio cuando sus empleadores se enteraron de cómo había abandonado a su esposa enferma. Dolores, enfrentada a la desaprobación de su comunidad, se vio obligada a jubilarse anticipadamente. Lucía, cuya reputación quedó manchada por su papel en el affair, fue ostracizada en su círculo social. Pero mi verdadera venganza no fue su caída en desgracia. Fue el éxito que había alcanzado, el impacto positivo que había tenido en la vida de tantas personas. Mientras ellos enfrentaban las consecuencias de sus acciones pasadas, yo seguía adelante, construyendo una vida llena de propósito y amor. Miré a Alejandro, que estaba a mi lado en el estudio de televisión donde acabábamos de terminar otra entrevista sobre el libro. ¿Estás lista para irnos a casa?, preguntó, tomando mi mano. Sonreí,
sintiendo una profunda sensación de paz y satisfacción. Sí, respondí. Estoy lista para lo que sea que el futuro nos depare. Y así, de la mano del hombre que amaba, salí del estudio hacia la luz del sol, lista para escribir el próximo capítulo de mi vida. Un capítulo lleno de esperanza, de amor y de la dulce satisfacción de saber que, al final, la mejor venganza es una vida bien vivida.